Gene Simmons, de la supervivencia al escándalo y la fama. La historia de Gene Simmons, conocido también por muchos años como Gene Kline, es mucho más que la vida de una estrella de la música y la televisión. Nacido el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel, como Chaim Weitz, su vida estuvo marcada desde el principio por la tragedia y la resiliencia. Su madre, Flora Kline, sobrevivió a los horrores del Holocausto, nacida en Hungría en 1925, y apenas escapando de los campos de concentración nazis. Su padre, Johiel Weitz, también sobrevivió a la persecución y se casó con Flora en 1946, emigrando a Israel al año siguiente. La infancia de Chaim estuvo llena de dificultades. Para 1955, con apenas 6 años, sus padres se separaron debido a la pobreza. Su madre, sola, lo crió en Tat Carmel trabajando largas jornadas en fábricas para mantenerlo con lo básico. Pan y leche eran a veces su única comida. Desde niño, Chaim aprendió lo que significaba luchar por sobrevivir. A los 7 años recolectaba frutas silvestres con un amigo para venderlas en la calle y confeccionó su primer abrigo de invierno a partir de una manta militar. La adversidad moldeó su carácter, la necesidad de no parecer débil, de no quebrarse ante nadie. La escuela tampoco fue un refugio. Su origen extranjero y la sombra del antisemitismo persistente lo hicieron objeto de burlas y discriminación. Sin embargo, encontró escape en los cómics estadounidenses, aunque aún no dominara el inglés. Spider-Man, Superman y otros héroes se convirtieron en su mundo paralelo, enseñándole que, incluso en la adversidad, siempre hay un camino hacia la esperanza. A esa edad, hablaba hebreo, húngaro y turco, y comenzó a aprender inglés de manera autodidacta, impulsado por su fascinación por los cómics. El trauma de su madre dejó cicatrices invisibles. Flora había sido obligada a trabajar desde los 14 años bajo la vigilancia nazi, moviéndose entre campos y viendo desaparecer a sus seres queridos. Su silencio y momentos de llanto sin razón enseñaron a Chaim una lección temprana. Debía mantener la fortaleza a toda costa. En 1957, Flora tomó una decisión que cambiaría su destino y el de su hijo. Emigraron a Queens, Nueva York, sin dinero, sin inglés y sin familia esperándolos. Chaim adoptó el nombre de Eugene Kline y comenzó una nueva vida en un país extraño. La adaptación fue dura. Flora trabajaba hasta 15 horas al día en fábricas de Brooklyn, y Gene debía cuidar de sí mismo, con niñeras y aprendiendo las normas de un entorno desconocido. Su educación incluyó un tiempo en escuelas judías y luego en escuelas públicas, graduándose de Newtown High en 1967. El joven Gene se destacó por su tenacidad. Vendía cactus puerta a puerta, recogía frutas nuevamente y se esforzaba por aprender inglés a través de la televisión y los cómics. Su obsesión con la cultura popular creció. En 1959, a los 9 años, cambió legalmente su nombre a Gene Kline, inspirándose en actores de cine del oeste como Gene Autry. Su amor por la televisión se consolidó con shows como el Ed Sullivan Show. Cuando los Beatles aparecieron en 1964, algo se encendió dentro de él. Quería esa vida. Quería estar en el escenario y ser alguien. Durante los años 60, Jan tomó cualquier trabajo disponible. Carnicerías, delicatessen, e incluso traducciones, usando los idiomas que había aprendido. Su ética de trabajo y disciplina lo diferenciaban de otros jóvenes. Evitaba el alcohol, practicaba guitarra incansablemente y formaba pequeñas bandas mientras enviaba dinero a su madre, aún cargando con el peso de la supervivencia familiar. Su vida académica lo llevó a Sullivan County Community College, donde estudió educación y llegó a enseñar 6º grado en Spanish Harlem, aunque su corazón siempre estuvo en la música. En 1970, Gene cofundó la banda Rainbow, que luego se convirtió en Wicked Lester, mezclando su pasión musical con trabajos cotidianos para subsistir.
Paralelamente, inició una vida personal intensa y polémica. Años más tarde reveló en sus memorias haber perdido la virginidad a casi 14 años, en un encuentro que sorprendió incluso a sus seguidores. El destino de Gene Simmons dio un giro público en 1983, cuando conoció a Shannon Tweed en la mansión Playboy. 28 años después, en 2011, contrajeron matrimonio, un enlace que, según expertos, no fue tanto un acto de amor como un intento de proteger secretos que podrían haber destruido su familia. Su hijo se vio envuelto en un escándalo de plagio, mientras que documentos legales de 2025 mencionan incidentes con empleadas femeninas. El hombre, que una vez afirmó haber tenido relaciones con 4.800 mujeres, se enfrenta hoy a consecuencias que superan con creces su reputación de antaño. Recientemente, se han revelado imágenes inéditas de su reality show, mostrando conversaciones privadas que nunca debieron salir a la luz, evidenciando un hombre complejo, sobreviviente, ambicioso, carismático, pero también envuelto en controversias que marcarán su legado. La historia de Gene Simmons es un viaje desde la devastación de la posguerra y la pobreza extrema hasta la fama, la riqueza y la controversia. Un relato que refleja tanto la resiliencia humana como los riesgos de una vida vivida al límite. Su vida no solo redefine lo que significa reinventarse, sino que también muestra cómo los secretos del pasado pueden perseguir a cualquiera, incluso a aquellos que logran convertirse en íconos culturales. Desde Haifa hasta Nueva York, del anonimato a los escenarios de Estados Unidos, Gene Simmons sigue siendo una figura que combina talento, ambición y escándalo, recordándonos que detrás de cada celebridad existe una historia de lucha, supervivencia y decisiones que moldean la leyenda. La storia di Gene Simmons e della leggendaria band Kiss inizia molto prima che il mondo potesse immaginare il loro impatto sulla musica e sulla cultura pop. All'inizio degli anni 70, Simmons si unì a Paul Stanley, Steve Coronel, Brooke Ostrander e Tony Zarella per formare una band chiamata Wicked Lester. Il loro sound era un miscuglio insolito di folk e rock, nato dalla scena musicale imprevedibile di New York. Il 15 ottobre 1972 registrano un intero album presso gli Electric Lady Studios, costruiti da Jimi Hendrix con un investimento importante da parte della Epic Records. Tuttavia, Don Ellis, direttore A&R della casa discografica, trovò il risultato troppo confusionario e strano per il radiofonico mainstream, decidendo di archiviare il progetto. La delusione fu enorme per Simmons, che aveva investito anima e corpo nel progetto. L'album venne messo da parte e Wicked Lester subì cambiamenti drastici. Steve Coronel fu licenziato, Ron Lejak entrò temporaneamente nel gruppo, ma alla fine la band fu completamente chiusa. Nonostante ciò, la storia di Wicked Lester non finì lì. Nel 1977 Simmons e Stanley pagarono $138.000 per riacquistare le registrazioni originali, temendo che il vecchio sound potesse compromettere l'immagine hard rock che stavano costruendo con Kiss. In seguito, alcune registrazioni trapelate online mostrarono brani come She e Love Her All I Can, che Kiss rielaborò senza accreditare la formazione originaria. Con la fine di Wicked Lester, Simmons e Stanley decisero di non scendere a compromessi. Nel gennaio 1973 trovarono Peter Criss tramite un annuncio su Rolling Stone. Il batterista, con esperienza in band come Lips e Chelsea, si unì immediatamente al progetto. Poco dopo, Ace Frehley venne contattato attraverso un annuncio sul Village Voice. Con questa nuova formazione, i quattro crearono qualcosa di totalmente innovativo. Non si trattava più di una semplice rock band. Volevano uno spettacolo estremo, teatrale, con trucco, fuoco e fantasia, ispirati dal shock rock di Alice Cooper e dal glam dei New York Dolls. Il debutto avvenne il 30 gennaio 1973. 73 al Coventry, un piccolo club di Queens. Presenti solo poche persone, tra cui alcune fidanzate dei membri, quella sera segnò la prima apparizione pubblica di Simmons che sputava fuoco sul palco. Nonostante l'assenza di brani di successo o di apparizioni televisive,
Kiss iniziò a costruire una fanbase attraverso concerti dal vivo e riviste di settore. In soli 18 mesi, la band si esibiva già in sold out all'Anaheim Stadium nel 1974. Il trucco, definito da Simmons, strano e indimenticabile, diventò il marchio distintivo del gruppo, trasformando la frustrazione in fascinazione. Il look dei membri si sviluppò in modo spontaneo. Simmons optò per l'ispirazione horror. Chris disegnò baffi felini. Frehley si trasformò in un alieno spaziale. Gli spettacoli iniziali attiravano poche decine di persone, ma chi partecipava diventava immediatamente promotore del loro stile unico, diffondendo il loro nome prima ancora dell'era di Internet. Nell'agosto 1973, Bill Aucoin assistette a un loro concerto all'Hotel Diplomat e credette così fermamente nel loro potenziale da garantire loro un contratto discografico entro 2 settimane. Entro il primo novembre, Kiss firmò con Casablanca Records, guidata da Neil Bogart. L'album di debutto, prodotto da Eddie Kramer, uscì il 18 febbraio 1974. Inizialmente le vendite furono modeste, ma la band non si fermò, affrontando oltre 300 concerti in un solo anno. Il tour costante tenne in vita Casablanca Records, quasi fallita, e dimostrò che il trucco e il fuoco funzionavano come strumenti di marketing e spettacolo. Nei primi anni, Simmons sviluppò un'abitudine controversa: documentare le sue avventure sessuali con fotografie Polaroid, che accumulò per anni, vantandosi in interviste di oltre 4.600 conquiste. Le immagini, conservate gelosamente, furono scoperte e distrutte dalla moglie Shannon Tweed dopo il loro matrimonio nel 2011, chiudendo quel capitolo della sua vita. Pur evitando droghe, l'ossessione sessuale contribuì alla sua immagine selvaggia sul palco. Il 10 settembre 1975 segnò una svolta. Uscì Alive, album dal vivo che catturava il caos degli spettacoli, con fuoco, sangue e urla. Registrato in città come Detroit, Cleveland, Wildwood e Davenport, divenne quadruplo platino e raggiunse il numero 9 della Billboard, salvando Casablanca dal fallimento. L'album dimostrò al mondo che trucco, fuoco e spettacolarità erano strumenti efficaci per costruire una leggenda del rock. Il 15 marzo 1976, con l'uscita di Destroyer, Kiss ampliò la propria sperimentazione sonora sotto la guida del produttore Bob Ezrin. Aggiunte orchestrazioni, cori infantili e effetti sonori rivoluzionarono le canzoni, mentre Simmons manteneva il suo personaggio centrale e iconico. Negli anni successivi, i tour divennero veri e propri spettacoli pirotecnici. Durante il Dynasty Tour del 1979, Simmons volava sopra il palco e la chitarra di Frehley sparava razzi tra fumo e scenografie spettacolari. Dalla delusione di Wicked Lester alla fama mondiale con Kiss, Gene Simmons trasformò la frustrazione in creatività, costruendo una leggenda che ha ridefinito il concetto di rock e spettacolo dal vivo. Il mix di teatralità, musica e personalità fuori dal comune ha reso la band non solo un fenomeno musicale, ma un'icona culturale globale. El viaje de Kiss, y en especial el de su bajista y líder, Gene Simmons, es una de las narraciones más fascinantes y contradictorias del rock. Desde los efectos espectaculares ideados por el técnico John Elder Robson hasta los escándalos legales y empresariales que siguieron décadas más tarde, la historia de Simmons está marcada por el exceso, la ambición y una inquebrantable voluntad de dominar cada aspecto del negocio musical. Todo comenzó con un despliegue de energía sin precedentes. Kiss ofreció 92 conciertos por toda Norteamérica en el apogeo de su carrera. Pero los signos de desgaste eran evidentes. Algunas fechas fueron canceladas, como las del Pontiac Silverdome, mientras que otras, especialmente en Los Ángeles, tuvieron que reducir su aforo. Peter Criss, el baterista original, estaba sumido en el abuso de drogas y comenzó a sabotear los espectáculos, deteniendo su interpretación para descargar su furia. Gene Simmons lo describió como un proceso de autodestrucción. El último concierto con la formación original,
el 16 de diciembre de 1979 en Toledo, selló el destino de la banda. Kiss estaba desmoronándose. En ese momento, la escena musical también cambiaba. El rock duro comenzaba a ceder ante la fiebre disco, y el público de la banda, antes formado por fanáticos del metal, se veía reemplazado por familias curiosas. Para muchos, la magia se desvanecía. Sin embargo, Simmons no se rindió. En 1907, NBC transmitió Kiss Meets The Phantom of the Park, una película televisiva producida por Hanna-Barbera, los mismos creadores de Scooby-Doo. En ella, los miembros del grupo interpretaban versiones heroicas de sí mismos luchando contra un científico loco. Aunque el guión era ridículo y la actuación pésima, el filme se convirtió en un clásico de culto, sobre todo en Europa, donde se estrenó con el título Attack of the Phantoms. Simmons disfrutó de la exposición mediática, mientras el resto del grupo trató de borrar aquel episodio de su memoria. Ese mismo año, los 4 miembros lanzaron discos en solitario el 18 de septiembre de 1978. El de Gene fue el más exitoso, incluso superando en ventas a algunos álbumes colectivos de Kiss. Incluía versiones inusuales, como When You Wish Upon a Star, y colaboraciones con artistas como Cher y Bob Seger. Los temas giraban en torno a la radioactividad y fantasías distorsionadas, reflejando su peculiar visión del mundo. Poco después, Kiss publicó Dynasty, 1979, con el tema I Was Made for Loving You, que alcanzó el puesto 11 en el Billboard, aunque vendió más de 1 millón de copias, y fue disco de platino en 5 países. La influencia disco dividió a los seguidores. Los puristas del rock se alejaron, los conciertos se vaciaron, y la crisis interna se profundizó. Peter Criss solo participó en una canción antes de abandonar definitivamente el grupo. Pero el renacimiento llegaría años más tarde. El 18 de septiembre de 1983, Kiss realizó uno de los gestos más impactantes de la historia del rock. Se quitaron el maquillaje en una transmisión en vivo por MTV. Después de una década de misterio, los rostros reales de Simmons, Paul Stanley y compañía quedaron al descubierto. Coincidiendo con este evento, lanzaron Lick It Up, un álbum más crudo y agresivo que alcanzó el estatus de platino. Fue un riesgo que pagó. Las ventas se dispararon y los fanáticos regresaron. Simmons lo interpretó como una resurrección artística. En ese momento, la marca Kiss ya se había expandido a más de 100 productos con licencia, desde figuras de acción hasta loncheras, generando millones de dólares en mercancía. En 1984, Gene dio un salto hacia Hollywood, interpretando al villano Luther en la película de ciencia ficción Runaway, dirigida por Michael Crichton. El personaje, un científico loco que asesina con robots, reflejaba el mismo dramatismo demoníaco que Simmons desplegaba sobre el escenario. Paralelamente, en la banda, la salida definitiva de Criss en 1980 dio paso a Eric Carr, apodado The Fox, quien revitalizó su sonido y aportó nueva energía. Hacia finales de los años 80, Kiss experimentó con un tono más melódico. En 1989 lanzaron Hot in the Shade, cuyo sencillo Forever llegó al número 8 en el Billboard Hot 100. Aunque más romántico que rebelde, el álbum vendió más de 500,000 de copias y marcó un nuevo éxito comercial. Sin embargo, detrás del telón, Simmons continuaba con sus excesos. Su vida amorosa y sus aventuras con mujeres afectaban el trabajo del grupo. En Kiss and Makeup, su autobiografía publicada en 2001, reveló que había mantenido relaciones con más de 4,800 mujeres. Una de las historias más sonadas ocurrió a fines de los 70, cuando, mientras salía con Cher, terminó enamorándose de su mejor amiga, Diana Ross. Aquella traición, ampliamente difundida por People Magazine, se convirtió en una de las más célebres del rock. Aunque Gene conservó la amistad con ambas, las heridas nunca sanaron. En 1996 ocurrió otro giro sorprendente.
la reunión de los miembros originales. Con el maquillaje de regreso, Kiss emprendió una gira mundial que batió récords. 75 ciudades, 92 conciertos y más de 1,2 millones de entradas vendidas, generando $143 millones. Pero tras bastidores, el dinero y los egos volvían a chocar. Ace Frehley y Peter Criss recibían una tarifa fija de $80,000 por show, mientras que Gene y Paul ganaban $110,000 más las ganancias adicionales. Las disputas y demandas no tardaron en llegar. La gloria volvió, pero la armonía seguía siendo imposible. Entre 2006 y 2012, Gene abrió las puertas de su vida privada en el reality Gene Simmons Family Jewels, emitido por A&E. Durante 7 temporadas, los espectadores pudieron ver su vida junto a su pareja de larga data, Shannon Tweed, y sus hijos Nick y Sophie. El programa se convirtió en el segundo mayor éxito del canal, solo detrás de Dog the Bounty Hunter. Aunque mostraba un Simmons más familiar y tranquilo, omitía gran parte de sus excesos pasados. No obstante, en 2008, un escándalo lo alcanzó nuevamente cuando se filtró una cinta sexual con otra mujer. Él alegó violación de privacidad y tomó medidas legales. Finalmente, en 2011, después de 28 años de relación, se casó oficialmente con Shannon Tweed en una boda que acaparó titulares. El imperio de Simmons continuó expandiéndose. A principios de los 2000, la marca Kiss ya figuraba en más de 5,000 productos, desde máquinas de pinball hasta preservativos y ataúdes. Las ventas superaban los $1,000 millones. Pero en 2017, Simmons fue demasiado lejos al intentar registrar como marca el gesto de los cuernos del diablo, asegurando haberlo inventado en 1974. La comunidad del metal lo ridiculizó. Artistas como John Lennon y Ronnie James, Dio, lo habían usado mucho antes. Gene retiró su solicitud pocos días después, aunque el episodio reforzó su fama de megalómano. Su historia también incluye sombras judiciales. En 2010 fue acusado por la maquilladora de ESPN Victoria Jackson de conducta inapropiada durante una aparición en SportsCenter. Gene lo negó, afirmando que su armadura metálica impedía cualquier contacto físico y presentó una contrademanda. El caso terminó en un acuerdo privado. En 2016 y 2017, enfrentó otras denuncias similares por acoso en su restaurante Rock and Brews, resueltas discretamente en 2018. Simmons calificó todas las acusaciones de infundadas, pero los episodios ensombrecieron su imagen pública. Hoy, Gene Simmons sigue siendo una figura polémica, mitad empresario, mitad leyenda del rock. Con más de 5 décadas de carrera, ha demostrado que su visión, una fusión de espectáculo, provocación y negocio, redefinió para siempre lo que significa ser una estrella del rock. Su legado, tanto musical como mediático, es tan exagerado y brillante como el maquillaje que lo hizo famoso. Gene Simmons ha sido durante décadas una figura que encarna tanto la grandeza del rock como sus excesos. Su fortuna, su carácter provocador y su inquebrantable sentido del negocio lo han convertido en un icono cultural, pero también en una fuente constante de controversias. Detrás de las llamas, las botas de plataforma y la lengua más famosa del rock, se esconde un hombre que ha sabido transformar su nombre en una marca, su grupo en un imperio y su vida privada en un espectáculo público. A pesar de los escándalos, la fortuna de Simmons continuó creciendo. En 2015, su patrimonio superaba los $400 millones, gracias no solo a la música, sino también a una avalancha de productos de Kiss. Más de 100 millones de discos vendidos, giras ininterrumpidas y una maquinaria de mercadotecnia que incluía desde figuras de acción hasta ataúdes personalizados. En 2012, junto a su compañero de banda Paul Stanley, lanzó la cadena de restaurantes Rock and Brews, que rápidamente se expandió por Estados Unidos. Unos años más tarde, se involucró en proyectos tan extravagantes como The Vault,
una caja de grabaciones inéditas valorada en $2,000, y en 2018 se unió a la empresa de cannabis Invictus MD como Chief Evangelist Officer. Incluso se aventuró en el deporte con el equipo de fútbol americano LA Kiss, fundado en 2013, que terminó desapareciendo pocos años después. Pero los fracasos nunca lo detuvieron. En 2025 sus giras en solitario alcanzaban ingresos de 6 cifras por show, sin necesidad de desplegar el monumental montaje de Kiss. Simmons sabía reinventarse, incluso cuando el público empezaba a cansarse de su omnipresencia. Su vida sentimental ha sido tan mediática como su carrera. En 1983 conoció a Shannon Tweed, exmodelo y actriz canadiense, durante una fiesta en la mansión Playboy. Shannon, nombrada Playmate del Año en 1982, sabía perfectamente con quién se estaba involucrando. Simmons se jactaba de haber tenido cerca de 5,000 amantes. Aún así, construyeron una familia. Su hijo Nick nació en 1989 y su hija Sophie en 1992. Durante años, Jean bromeó con que el matrimonio era una trampa, citando a Groucho Marx, pero su conducta acabó empujando a Shannon al límite. En 2011, la tensión llegó a un punto de quiebre, cuando Shannon abandonó furiosa el programa The Joy Behar Show, llamándolo cerdo. Poco después, en un episodio televisado de su reality Gene Simmons Family Jewels, ella quemó en directo una colección de fotografías explícitas que había encontrado en su casa. Para sorpresa de todos, ese momento de ruptura se transformó en una reconciliación. Simmons le propuso matrimonio en julio de ese mismo año en Vice, y se casaron el 1 de octubre de 2011, después de 28 años de relación. Nick fue padrino y Sophie dama de honor. La ceremonia fue un cierre simbólico de décadas de resistencias, mentiras y reconciliaciones públicas. Su reality, que duró 167 episodios, se convirtió en una ventana a las fisuras de la familia Simmons. En la 6ª temporada, un escándalo con fotos de Jean junto a 2 modelos en Santa Mónica llevó a Shannon a abandonarlo temporalmente. Las cámaras lo siguieron a terapia, donde ella confesó que nunca había aceptado una relación abierta y se sentía traicionada. Simmons, por primera vez, habló de sus miedos profundos al compromiso, atribuyéndolos a una infancia marcada por la pérdida y la supervivencia. Cuando finalmente le pidió matrimonio, el gesto tomó por sorpresa incluso a los productores del programa. Pero la figura de Simmons también tiene una raíz más humana. En diciembre de 2018, su madre, Flora Klein, falleció a los 93 años. Sobreviviente del Holocausto, había sido deportada a campos de concentración nazis, donde perdió a su propia madre en una cámara de gas. Emigró primero a Israel y luego a Nueva York en 1958, criando sola a su hijo. Gene siempre la describió como su brújula moral. Tras su muerte, publicó un emotivo mensaje en Instagram donde la llamaba la mujer más valiente que he conocido y pedía a sus seguidores valorar a sus madres. Shannon la recordó como la mejor abuela y Paul Stanley la definió como una fuerza de amor indestructible. Por un momento, el impenetrable Simmons dejó caer la máscara. Ni siquiera sus hijos escaparon a la exposición mediática. En 2010, Nick Simmons fue acusado de plagiar el manga japonés Bleach en su cómic Incarnate. Los fans publicaron comparaciones exactas de viñetas, y el escándalo forzó a la editorial a retirar la obra. Nick se disculpó, alegando que era un homenaje, pero la polémica dañó su credibilidad artística y su imagen pública. Simmons lo defendió públicamente, aunque el incidente quedó como una mancha persistente en la familia. En octubre de 2024, Gene volvió a ocupar titulares por motivos equivocados. Invitado como jurado en Dancing with the Stars, realizó comentarios sobre las bailarinas que fueron tildados de inapropiados y creepy. Su observación sobre la concursante Chandler Kinney, diciendo que le empañaba las gafas,
se viralizó en redes sociales, desatando una ola de indignación. Lo apodaron el tío baboso del rock, y muchos pidieron a ABC que se disculpara. Simmons, fiel a su estilo, se negó a retractarse, declarando el 10 de octubre que seguía creyendo cada palabra. La siguiente polémica llegó en abril de 2025 con su extravagante Ultimate Gene Simmons Experience, por $12,495, sin incluir la entrada. Los fans podían vivir un día como parte de su equipo técnico, asistir al ensayo, comer con él y recibir un bajo autografiado. Las críticas fueron feroces, codicia desmedida, insensibilidad en tiempos difíciles. Sin embargo, el paquete se agotó. Un veterano de guerra que participó afirmó que valió cada centavo. Pero el debate sobre la avaricia de las estrellas resurgió con fuerza. El 13 de agosto de 2025, una nueva tormenta mediática lo envolvió cuando el presidente Donald Trump anunció que Kiss recibiría el Kennedy Center Honor. La noticia sorprendió a muchos. 3 años antes, Simmons había criticado duramente a Trump, calificándolo de repugnante y comparando su ascenso con cucarachas saliendo de las paredes. Su silencio tras el anuncio fue interpretado como una capitulación, y las redes se llenaron de memes que lo acusaban de hipocresía. Aún así, Simmons continuó con su gira en solitario. En agosto de 2025 se presentó en el Sturgis Motorcycle Rally, sin el característico maquillaje ni la armadura metálica, relatando anécdotas de sus 50 años de carrera. Pero los precios de las entradas, algunos superiores a los $500, y los exclusivos paquetes VIP provocaron el descontento de los fans. En marzo, varias fechas fueron canceladas por bajas ventas, un signo de que incluso los íconos pueden sobrepasar el límite de la lealtad del público. En una de sus últimas apariciones públicas, tras la muerte de Ozzy Osbourne, el 23 de julio de 2025, Simmons rompió en llanto durante una entrevista en CBS Mornings. Recordó los inicios de Kiss como teloneros de Black Sabbath en 1975 y habló de Ozzy como un alma auténtica. Reveló, además, que rechazaron una gira conjunta en los años 70 debido al consumo excesivo de drogas del grupo británico. Queríamos mantener una imagen limpia. Esa confesión, inesperada y sincera, mostró una vez más la dualidad de Gene Simmons, el empresario implacable y el hombre que, tras décadas de éxito, todavía busca redención en la memoria del rock. Hoy, a los 76 años, Simmons sigue siendo un personaje que divide opiniones. Para algunos, es el arquetipo del músico que convirtió la pasión en capital. Para otros, es la prueba de que el ego puede devorar al artista. Pero incluso sus detractores admiten que Gene Simmons entendió algo que pocos logran: cómo convertir su propia vida en espectáculo y cobrar entrada para verlo.